Esta persona era un vendedor de autos, un especialista en seguridad capacitado, y tenía entrenamiento antiterrorista, y fue elogiado en la Fuerza Aérea. ¿Cómo podría haber sabido a alguien que Richard McNair se convertiría en ladrón, asesino y escapista de prisiones? A pesar de ser apreciado por sus habilidades y operaciones encubiertas, Richard robaba a empresas solo por la emoción de robar, y una noche, las cosas se fueron un poco lejos cuando un robo se convirtió en asesinato. ¿Cómo fue arrestado? ¿Cómo logró escapar de algunas de las prisiones más seguras del mundo? ¿Y sigue huyendo hoy en día? Abróchate el cinturón y únete a nosotros mientras descubrimos todo lo que hay que saber sobre Richard McNair. Vamos a empezar. Richard McNair nació el 19 de diciembre de 1958, en el suroeste de Oklahoma. Nació de James y Willie McNair, y fue el mayor de sus 4 hijos. Se mudaban con bastante frecuencia, y finalmente se establecieron en el condado de Stevens. Duncan, su padre en ese momento, terminó trabajando como detective y como ayudante del sheriff. Richard y todos sus hermanos fueron criados para ser respetuosos y trabajadores. De hecho, después de dejar la escuela, trabajó en varios empleos diferentes, desde construcción hasta trabajar como locutor de radio y DJ, debido a lo cual desarrolló la habilidad crucial de adaptarse. Además de estos trabajos, también comenzó a vender coches y era muy bueno en esto, dado que tenía un encanto y carisma natural. Más tarde, a los 19 años, se mudó a Edmond y se inscribió en la Universidad Estatal Central para estudiar justicia criminal, solo para renunciar después de 6 meses y volver a vender autos en 1980. Richard, a los 21 años, se casó con Dorothy, su amor de infancia que tenía 19 años. Dorothy quería tener hijos con Richard, pero él estaba tan en contra que se hizo una vasectomía. Su matrimonio con Dorothy solo duró aproximadamente 1 año y medio, durante el cual comenzaron a germinar las semillas de un camino criminal para Richard, ya que había desarrollado un gran interés en las armas de fuego, y a menudo llevaba uno con él. La primera vez que Richard tuvo problemas con la ley fue cuando lo arrestaron por robar un coche y prenderle fuego. Unos años después, en 1982, Ricardo intentó dejar el camino del crimen y unirse a la Fuerza Aérea. Se entrenó como especialista en seguridad en la Policía Militar e incluso recibió entrenamiento antiterrorista. Todas estas habilidades le serían útiles más tarde en la vida, cuando volvió a dedicarse al crimen. Una vez que Richard fue entrenado, fue destinado a Minot, Carolina del Norte, Dakota, donde inicialmente adoptó un estilo de vida de fiesta, pero más tarde descubrió que el alcohol que estaba consumiendo dañaba su salud y le causaba problemas estomacales, por lo que dejó de consumirlo en 1983. El hecho más notable de su carrera es que a menudo fue elogiado por todo su trabajo encubierto y obtuvo altas calificaciones en las evaluaciones. Pero todo esto no estaba destinado a durar mucho, y el culpable de esto no era otro que el propio Richard. En 1987, se metió en una pelea mientras estaba en una fiesta, durante el cual su mano izquierda resultó herida. A partir de este punto, su carrera militar comenzó a desmoronarse, ya que más tarde fue encontrado con bienes robados, aunque fue declarado no culpable. Más tarde admitió haber cometido el robo. Este incidente manchó su expediente durante años, y fue degradado de ser un especialista en seguridad de alto rango a un oficinista de infantería. Después de esto, empezó a robar múltiples negocios de manera regular, y aunque no robó una gran cantidad de dinero, sí robó mucho. El impacto de estos robos fue inmenso. Lo interesante de estos robos es que Richard no los ejecutó por dinero, pero por la pura emoción del acto, y a menudo solo guardaba las cosas que robaba. Mientras Richard hacía todo esto por la emoción, las cosas estaban a punto de cambiar el 17 de noviembre de 1987, el día que irrumpió en una oficina de la compañía elevadora agrícola. Mientras intentaba abrir una caja fuerte en la oficina, tuvo que ir al baño porque sufría de diarrea. Cuando regresó se dio cuenta de que un camión grande se detenía fuera de la oficina. En el camión había 2 individuos, Jerry Theis, de 47 años, y Dick Kisman, de 31 años. Ambos estaban ajenos a lo que estaba por suceder. Para cuando Richard se acercó a la puerta, Dick ya había subido las escaleras y sabía que algo no estaba bien. La pista que lo alertó fue el hecho de que la puerta de seguridad, que debería haber estado cerrada, estaba abierta, y junto a él había una pequeña bolsa de lona que pertenecía a Richard. Entre otras cosas, tenían un Smith & Wesson Special calibre 38
de baja velocidad. Richard estaba armado cuando Dick abrió la puerta y encendió las luces. Sin embargo, no se dio cuenta de él hasta que disparó a su cabeza. La bala falló, pero rozó a Dick bajo la oreja mientras rompía la puerta de vidrio a su lado. Debido al impacto del disparo, Dick cayó al suelo y quedó tendido en agonizante dolor y terror, mientras Richard se acercaba a él. Se acercó a Jerry, se paró sobre su cuerpo y disparó 4 veces. Algunos de ellos habían fallado el cuerpo de Dick, pero los que no lo hicieron provocaron que la sangre saliera a borbotones de su cuerpo. Dick yacía allí fingiendo estar muerto, y Richard pensó por error que él era el conductor del camión. Luego apagó las luces y se marchó con la esperanza de que Jerry hubiera oído los disparos y se hubiese ido. Pero fue el caso. Cuando Richard salió de la estación, Jerry llamó al 911 para reportar el incidente. Sin embargo, durante ese tiempo ocurrió algo completamente diferente. Mientras Dick hablaba con el 911, escuchó 4 disparos afuera de la estación. Para su sorpresa, Richard había disparado a Jerry 4 veces a través de la ventana de su camión a una distancia de 15 pies. Jerry no tuvo la misma suerte que Dick y perdió la batalla por la vida. La ironía es que Richard luego volvió a casa con su novia esa noche, una enfermera que estaba de guardia cuando Dick fue llevado al hospital. La policía fue rápida en iniciar esfuerzos para encontrar al tirador, y sabía que sería la misma persona responsable de los múltiples casos de allanamiento que habían ocurrido el año pasado. A pesar de 3 meses de investigación, la policía no había logrado atrapar a Richard. Antes, Richard alquiló una unidad de almacenamiento a nombre de Lee Richards para guardar los bienes que robó, pero poco sabía que esta unidad de almacenamiento sería un gran avance para la policía cuando intentara recuperar pagos por el alquiler. Cuando la policía incautó la unidad, la abrieron y descubrieron que estaba llena de alfombras robadas y otros artículos que pertenecían a la base aérea. A partir de este punto, conectar los puntos no fue un desafío. Sin embargo, antes de este incidente, la policía conocía a Richard no como un criminal, sino como un profesional conocido por su trabajo encubierto. El 16 de febrero de 1988 marca la fecha en que Richard fue arrestado por primera vez. Para ponerle las esposas a Richard, la policía lo atrajo pidiéndole que fuera a la estación porque lo necesitaban para una operación encubierta. Al responder algunas preguntas, quedó claro que tenía algo que ocultar y había invocado su derecho a representación legal. Después de ser registrado, se encontró que Richard estaba en posesión de un arma de fuego que tenía escondida en su chaqueta. En ese momento fue arrestado, esposado a una silla y dejado solo. Esto resultó ser un error crucial, porque Richard, después de un rato, pudo usar su bálsamo labial como grasa y deslizar una de sus manos fuera de las esposas. Después de eso, huyó, pero estaba atento a objetos útiles mientras se dirigía a la salida. En el camino, agarró un abrigo de uno de los estantes y, para su sorpresa, encontró una llave de coche Lincoln en el bolsillo. Aún no se le acabó la suerte. Cuando entró al estacionamiento a buscar el coche, la llave coincidió con la primera que probó. Encendió el coche y salió corriendo. El viejo automóvil eventualmente se detuvo después de haber sido conducido una cuadra desde la estación de policía. Ahora, Richard estaba a pie una vez más, pero a diferencia de otros criminales, él estaba bien consciente de su ubicación. Sabía de un edificio de apartamentos cercano que tenía una habitación vacía, y en ese momento, esta habitación era un refugio seguro para él. Entró y planeaba mantenerse oculto por un tiempo, pero fue visto y rodeado por la policía más pronto que tarde. Aún decidido a escapar, salió por una ventana en el 3er piso e intentó agarrarse a un árbol. Sin embargo, este plan fracasó y terminó cayendo al suelo, siendo rápidamente detenido por la policía. Aunque estaba herido por la caída, tuvo la suerte de sobrevivir. Después de ser dado de alta del hospital, fue trasladado a la cárcel del condado de Ward. El personal de las fuerzas del orden pronto descubriría que fue solo su primera fuga. Mientras estaba encerrado, se descubrió que 2 bloques de cemento de la celda estaban parcialmente cincelados. Richard fue acusado del asesinato de Jerry Thays y del intento de asesinato de Dick Kissman y varios robos. Se declaró culpable del incidente y recibió una sentencia menor de alrededor de 25 a 35 años de prisión. El 22 de julio de 1988, Richard fue trasladado de Minot a la Penitenciaría Estatal de Dakota del Norte. Al llegar a la instalación, fue puesto inmediatamente en aislamiento, ya que se estimaba que intentaría escapar y matar una vez más.
Mientras estaba en la prisión, parecía haberse adaptado rápidamente y era un prisionero modelo. En la instalación, Richard era uno de los bien respetados por otros internos y también por los oficiales. Daba charlas a los niños de la escuela e incluso formaba parte de un esquema de prevención del crimen. Pero ahí no termina el buen comportamiento. También escribió para el periódico Prison Inside Times y de ninguna manera fue un recluso problemático. Richard a menudo recibía visitas de sus familiares y novia, pero su relación finalmente llegó a un final predecible. Para un observador desprevenido, parecía que Richard finalmente estaba en el camino de redimirse por todas sus actividades criminales. Sin embargo, dentro de su cabeza, se había estado desarrollando una realidad diferente. A medida que veía a otros reclusos salir temprano en libertad condicional, empezó a darse cuenta de que esto no sería una posibilidad para él durante varios años más. Como resultado de la realidad, se volvió cada vez más resentido, y finalmente se dio cuenta de que la única forma de ir a prisión y ser libre era ejecutar otra fuga. Comenzó a planear su segunda fuga de la ley con otro recluso, Randall Heish, también conocido como Kicker. Randall era un experto en informática y había ofrecido trabajar horas extras en la industria Rough Riders. En el taller, tanto Randall como Richard, junto con otros prisioneros, fabricaban una gran variedad de artículos que incluían señales de tráfico. Primero, muebles, contenedores de basura y más. Ambos sabían que había un gran tubo de escape que recorría toda la instalación y salía fuera de ella, lo que lo convertía en la ruta de escape perfecta. Como parte de su plan maestro, Kicker vigilaría mientras Richard avanzaba por el Wend para cortar y desmantelar el hardware de seguridad. La pareja pronto se dio cuenta de que el cortador que estaban usando no era lo suficientemente fuerte, y finalmente encontraron un cortador de plasma que sería adecuado. Ricardo pudo usar el cortador de plasma para hacer un camino para escapar, y el lunes por la mañana fue el momento y el día en que se realizaría la fuga. Sin embargo, antes de ejecutar el plan, Richard cometió el error crucial de involucrar a alguien más. La noticia de su fuga comenzó a difundirse pronto, y fueron capturados antes de poder ejecutar sus planes. Como castigo, tanto Richard como Kicker fueron puestos en aislamiento y hasta les aumentaron sus sentencias. Sin embargo, estas consecuencias no fueron lo suficientemente significativas como para disuadirlo de sus intenciones de escapar. Después de pasar tiempo en aislamiento, volvió a trabajar en su antiguo empleo, donde escribía para el periódico. Como parte de su trabajo, a menudo tomaba fotos de una nueva instalación educativa que estaba en construcción. Dentro de esas fotos fue donde se empezó a formular un nuevo plan para escapar de la prisión. Al observar la construcción, pudo ver que habría una gran caída entre el techo y el tejado. Este espacio iba a ser utilizado para unidades de aire acondicionado. Sin embargo, Richard pensó que si podía entrar en ese espacio y encontrar un conducto, lo llevaría fuera del edificio. Igual que en el intento anterior, Kicker también participó en este. Esta vez, ambos tuvieron cuidado de no involucrar a nadie más, ya que no querían repetir el mismo error que habían cometido antes. A pesar de todas sus precauciones, la historia se repitió en sí misma. Y en la noche de la fuga, dejaron salir a otro recluso, Rick Holland, y en el plan, ya que era un ex militar que sería útil una vez cruzaran el perímetro fence. Vale la pena mencionar aquí que el nuevo bloque educativo tenía una televisión y un VCR que el prisionero podía usar para ver películas. El 9 de octubre de 1992, Richard eligió una película que sabía que ningún prisionero querría ver, para que todo estuviera claro, para que el trío pudiera escapar. Los tres cerraron la rejilla. Tranquilízate mientras finges ver la película, una historia bíblica de los 10 mandamientos. Después de un tiempo, todos entraron en el espacio de arrastre en el techo, a través de un respiradero. Kicker trabajó en un potrero que le daba acceso claro al techo, mientras Richard y Holland encontraron una ruta alternativa más fácil que los dejaría afuera. Incluso después de tomar rutas separadas, los tres hombres llegaron al terreno de la prisión. Este lugar era conocido como zona de muerte entre los prisioneros, ya que cualquiera atrapado allí sin autorización sería disparado en el lugar. Cuando el trío se acercaba a la cerca, una oficial de policía se les aproximó para investigar lo sucedido. Sin embargo, estaba desarmado. Para cuando alertó a otro personal, Richard, Holland y Kicker habían logrado cruzar la valla. Una vez que habían cruzado la valla, el trío se separó ya que cada uno estaba por su cuenta desde ese momento. Holland, escapando a pie más allá de la cerca, fue el primero en ser capturado ya que se había lastimado el tobillo,
y no pudo correr más rápido que los policías. El siguiente en ser atrapado nuevamente había robado un camión, pero no pudo alejarse mucho ya que fue reconocido por alguien que pasaba, lo que llevó a la policía a acercarse a él también. En cuanto a Richard, había logrado escapar de la policía una vez más robando un auto y conduciendo hacia Dakota del Sur. Después de ese momento, siguió moviéndose de un lugar a otro, e incluso se dejó crecer el cabello y se lo tiñó de rubio para evitar ser reconocido. Mientras estaba huyendo, continuó trabajando en trabajos ocasionales como paseador de caballos de carrera. Durante ese tiempo, también logró visitar su ciudad natal, Duncan, el 5 de julio de 1993. Richard fue arrestado por irrumpir en un concesionario de autos y fue enviado de regreso a la prisión de Dakota del Norte. Sin embargo, fue asesinado en transferido correccional instalación, una prisión de la que nadie podría escapar. Richard se dio cuenta de esto desde el primer día, y en lugar de optar por iniciar planes de escape, se convirtió en parte de varias sentadas, lo que lo hizo regresar a Dakota del Norte. Sin embargo, esta vez fue transferido a Florence, una prisión de máxima seguridad de la cual escapar no era una opción probable. Richard pronto se dio cuenta de eso también. Durante su tiempo en Florencia, trabajó reparando bolsas de correo que pertenecían al Servicio Postal de los Estados Unidos. Richard, una vez más, se destacó entre todos los demás, ya que no era conocido por drogas ni asociaciones con otras bandas criminales de la región. Su apariencia física tampoco coincidía con la de una persona que quisiera estar en una prisión de máxima seguridad, ya que no tenía tatuajes ni perforaciones, y estaba en buena forma. A pesar de esto, había logrado construir una gran reputación, y era conocido por ser un artista del escape. Incluso en Florencia, un lugar con inmensa seguridad, Richard estaba planeando su escape una vez más. Esta vez, el evento tendría lugar en abril de 2006 a las 7:20 am. En ese momento, Richard llegó al trabajo como si fuera un día normal. Fue registrado, se puso su equipo y realizó todas las tareas habituales. En la cámara de seguridad, se le podía ver dirigiéndose a la esquina de la fábrica. Y en ese momento se dio cuenta de que el día que había estado esperando finalmente había llegado. Este fue el día en que un palé de sacas de correo, aún por reparar, debía ser enviado fuera de la prisión. Semanas antes del día de la fuga, construyó un pallet lo suficientemente grande como para caber, usando suministros que había almacenado. Richard había construido una cápsula usando postes de metal y bridas que había tomado del hacha del molino. Había almacenado varios artículos que incluían comida, ropa, artículos personales y un mapa. Cabe mencionar que los pallets fueron envueltos en plástico antes de ser llevados de vuelta al almacén, pero Richard había considerado esto en sus planes también. Usó polvo de huracán para abrirse camino a través de las bolsas de plástico y asentarse. El palé en el que estaba Richard se cargó en un vehículo de transporte a las 9 am. El plan puede parecer simple al principio, pero fue uno que finalmente amenazó su vida. Las bolsas de correo envueltas en plástico dejan muy poco espacio para el aire y el movimiento, y combinadas con el sudor inducido por la temperatura, hacen que respirar sea casi imposible. Siendo el artista del escape que era, Richard también tomó esto en cuenta en sus planes. Tenía un snorkel de cartón rígido, lo que le daba un suministro de aire limitado, permitiéndole respirar a través de un tubo. Sin este mecanismo, se habría asfixiado hasta morir en el almacén de la prisión. Lo interesante aquí es que se supone que todos los camiones deben ser revisados, y los pallets que parecen inusuales deben ser puestos en cuarentena por 24 horas. Richard sabía, probablemente por experiencia, que el camión no sería registrado y que su plan se desarrollaría sin problemas, aunque hubo pequeños contratiempos en el camino. Cuando el camión se detuvo en la puerta, uno de los oficiales notó algo extraño en su paladar y mencionó que debía ser puesto en cuarentena durante 24 horas, como dictaban las reglas. Sin embargo, la suerte favoreció a Richard este día, ya que los oficiales llegaron a un acuerdo. El resultado final fue dejar ir al camión. Una vez que el camión llegó a su destino, todos los pallets, incluido el de Richard, fueron levantados con montacargas y almacenados en el almacén. Una vez allí, tuvo que esperar a que el personal se fuera a almorzar antes de poder salir. Cuando llegó ese momento, usó una cuchilla casera y abre los pod y bricks, aunque no sabía dónde estaba. La ubicación era un almacén abierto fuera de la prisión. Mientras tomaba su primer aliento, se convirtió en el primer prisionero en la historia de IIUU en escapar de una pellet de UPS y el primero en 13 años en escapar de una penitenciaría estatal federal. Pero aún no había tenido éxito al 100%, ya que el antiguo juego del gato y el ratón en el ático
estaba a punto de comenzar nuevamente. Horas después de escapar de la prisión, Richard fue detenido en Luisiana por un oficial de policía llamado Carl Broadland. What's your name? Robert Jones. Robert Jones? Uh-huh. Why, I'm not supposed to be on the tracks? No, that's not the problem right now. What's your address? I don't have an address. I'm at the hotel. We're working on houses and stuff like that, the roofing. El oficial comenzó a hacer su debida diligencia, sin realmente ser consciente de con quién estaba tratando. Durante el interrogatorio inicial, Richard le dijo al oficial de policía que vivía calle abajo y que se hospedaba en un lugar llamado Titus Inn, siendo un artista del skate. Ladrón y asesino, Richard mantuvo la compostura mientras era interrogado por la policía. Le dijo al oficial que su nombre era Robert Jones y que era originario de Dallas, Texas. El oficial, hablando con el operador, pidió varios signos físicos que en ese momento se usaban para verificar a Richard. Buscó tatuajes, verificó la altura y decidió que tenía al hombre equivocado. Y Richard se fue. Una gran ventaja para Richard fue que la imagen de él proporcionada a la policía era de baja calidad y tenía 6 meses de antigüedad. Otro factor era que la prisión había informado a la policía que no estaban completamente seguros de si Richard había escapado. Borderland luego afirmó que la descripción física que le dieron no coincidía con el hombre que había detenido en la calle, y por eso lo dejó ir. Después de su escape, Richard cruzó con éxito la frontera entre Estados Unidos y Canadá y entró en Columbia Británica. También tuvo otro encontronazo con la policía cuando lo detuvieron en BC por un coche robado que estaba conduciendo. Los oficiales de policía volvieron a hacerle unas preguntas a Richard, a lo que él respondió con calma. Sin embargo, los oficiales de policía decidieron confiscar el vehículo que tenían, pero no se dieron cuenta de que estaban hablando con nada menos que el cerebro de la fuga de la prisión. Richard, más tarde, viajó de regreso a Estados Unidos en un Subaru robado, y luego ingresó a Canadá nuevamente, solo que esta vez había llegado hasta Vancouver. En 2007, viajó a las partes orientales de Canadá y se alojaba en Fredericton, New Brunswick, antes de ser consolado por la policía. Al ser destacado en los más buscados de América, se vuelve increíblemente difícil para él evadir al personal de las fuerzas del orden y pasar desapercibido. A pesar de todo esto, aún quería mantenerse. Para hacer eso, robó efectivo y vehículos de concesionarios para ir de uno a otro hasta que se le acabaron los suministros. El 24 de octubre de 2007, un oficial fuera de servicio notó una furgoneta blanca y sospechó que había sido robada. Reportó el número de placa y alertó a otros oficiales en la región. La furgoneta fue detenida y Richard fue interrogado por la policía y llevado bajo custodia. Después del arresto, Richard fue trasladado al Atlantic Institution, una prisión de máxima seguridad en Canadá. Mientras esperaba ser extraditado de vuelta a los Estados Unidos, no resistió ser arrestado. Actualmente está encarcelado en ADX Florence, otra prisión de alta seguridad en Colorado. ADX Florence es conocida por tener la reputación de ser la Alcatraz de las montañas rocosas. La prisión alberga a algunos de los criminales más peligrosos de Estados Unidos. Hablando de la prisión, Richard ha dicho que está encarcelado en la sección más segura de la prisión, más segura del mundo, aunque sus fugas lo hicieron famoso tanto en Estados Unidos como en Canadá. Ahora pasará el resto de su vida en ADX Florence, en una celda de concierto de 12x9. Si te gusta este video, únete a nosotros para más historias emocionantes. Y no olvides dar like, compartir y suscribirte.